El día de hoy López Obrador organizó un gran festejo para todas las mamitas de México y en particular para las mamás de los desaparecidos. Y eso es lo que dijo el presidente sobre las mamás. Antes de nada, transmitir una felicitación a todas las madres de México en su día, con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, a las que viven y recordar eternamente a las que ya no están con nosotros en este día, a las madres de los pueblos, de las comunidades, las que viven en el medio rural, a las madres que viven en colonias, en barrios, en unidades habitacionales, en las ciudades, de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las corrientes del pensamiento. Nuestro abrazo fraterno a todas las mamás y de manera especial a las mamás que han perdido por la violencia a sus seres queridos, a las mamás que andan buscando a sus hijos desaparecidos, a todas las mamás que sufren por esta terrible crisis de México. Igualmente también López Obrador habló sobre uno de sus programas más importantes, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde finalmente en los últimos días ha habido mucha crítica, de mala leche en particular, donde supuestamente jóvenes son irresponsables, las empresas se quedan con el dinero de las becas, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy dio un informe bastante completo sobre esto. Vamos a verlo. Se trata de un presupuesto para el 1,000,000 de jóvenes este año de 40,000 millones de pesos. Nunca en la historia se había destinado tanto presupuesto para atender a los jóvenes. Y el programa va a crecer. El propósito es llegar a 2,300,000 jóvenes, lo cual va a significar una inversión que no gasto de alrededor de 100,000 millones de pesos. ¿Por qué digo inversión y no gasto? Porque todo esto significa capacitación para el trabajo, significa crecimiento, significa desarrollo y significa también paz y tranquilidad. Hay 17 millones de jóvenes en la pobreza en el país. Por eso las organizaciones del crimen, la delincuencia, se apoya en los jóvenes, recluta jóvenes, engancha jóvenes. Y eso ha sido una desgracia. Hoy uno de esos reporteros bastante sangrones le atacó a López Obrador de manera grosera, señalando que la refinería que va a hacer ahorita, la que ayer se anunció que va a construir Pemex, es una refinería patito, imagínense. Y Obrador se enojó y de esta manera le respondió. Si no existe el riesgo de que se pueda construir una refinería patito, entre comillas, ¿no? No es lo mismo. En 40 años no construyeron una nueva refinería en el país porque tenían el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Imagínense, tenemos petróleo, materia prima, pero comprábamos y compramos hasta la fecha gasolinas. Se vendía el petróleo crudo y comprábamos gasolinas. Es como si vendiéramos naranja
y compráramos jugo de naranja. Se compra de gasolina 600,000 barriles diarios. ¿Cuánto producimos? 200,000 barriles. Porque se abandonó la industria petrolera. Entonces, no querían construir refinerías, porque no les convenía. Estaban dedicados a saquear. Ahora que nosotros decimos, vamos a cambiar, vamos a producir en México lo que consumimos, no les gusta. También, como pocas veces, Obrador hizo referencia a un expresidente de México, a Felipe Calderón, señalando que fue por su culpa de que ahorita hay más de 250,000 muertos y más de 40,000 desaparecidos, por pegarle a lo tonto al avispero a la delincuencia organizada. De Calderón, desde que le declara la guerra a la delincuencia, que le pegó un palazo a lo tonto, al avispero, hasta Peña, 260,000 homicidios, 40,000 desaparecidos, más de 1 millón de víctimas de la violencia. Hay desde hace años 26,000 cuerpos sin identificar. Una tragedia. ¿Cuántas madres? Pues miles de madres afectadas por la violencia. ¿Cuál es la diferencia con lo que estamos haciendo? Que ya no hay guerra. Hoy también el New York Times lanzó un artículo contra López Obrador y un reportero le preguntó sobre lo que opinaba sobre este artículo. Finalmente la prensa fifí gringa, por así decirlo. Y esto respondió el presidente mexicano. Pero también lamenta la nota que publican esta mañana Kirk Sample y Assam Ahmed, que en su administración aún no hay un solo detenido funcionario corrupto de otras administraciones, dice textualmente esta nota, y también señala, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, que en esta administración el 70% de los contratos se han dado de manera directa. Entonces dice, y concluye la nota del periódico The New York Times, que en su gobierno también se ofreció cambiar frente al rostro de los otros gobiernos, pero que las cosas siguen igual. Pues tienen todo el derecho de expresarse. Yo no comparto ese punto de vista, aunque se trate del New York Times, aunque se trate de un periódico famoso, porque se ha avanzado mucho. El día 1 de julio vamos a informar, les puedo decir de manera categórica, de que no hay corrupción tolerada desde el gobierno, cero corrupción, que ya empezamos a limpiar, que no existe impunidad. Nada más les voy a dar un dato a los del New York Times, ojalá y lo registren. En México no era delito grave la corrupción. Salinas promovió que se reformara el Código Penal para que se quitaran como delitos graves hechos de corrupción. 1994 hasta nuestros días. ¿Cuántos años son? 25 años en que si alguien robaba,
podía salir bajo fianza. Tenía derecho a fianza. Esto para el New York Times, con dedicatoria. Igualmente, otra vez Obrador le respondió a los críticos que finalmente insisten de que México va al fondo a una recesión económica, lo cual es completamente falso, pero le dijo a los políticos que mejor váyanse a aplicar la terapia 3C. ¿Qué es 3C? Vamos a verlo. Se le atribuye a esta decisión que usted tomó una ligera baja en el valor del peso. ¿Por qué no dicen que en el tiempo que llevamos se ha fortalecido el peso? ¿Por qué no dicen eso? Yo entiendo que están muy nerviosos, inquietos, porque con todo respeto se acostumbraron a robar y ya eso se terminó. Y el cambio, que esto es muy importante, va a consistir en eso, en que se acabe la corrupción, pero se requiere eso, una especie de 13, no 2, sino 3C, o sea, para terapias, porque son muy corruptos y hay unos que no tienen llenadera, y yo estoy seguro que vamos a avanzar mucho. Aquí las grandes fortunas se hicieron al amparo del poder público, mediante la corrupción, mediante el saqueo. Entonces, sí es un problema grave. Esto nos llevó a una monstruosa desigualdad. Unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco o no tienen nada. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, al like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en este canal, mándame un WhatsApp o un correo electrónico a los contactos que aparecen en la pantalla, o también te dejo los contactos en la descripción de este video. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.